Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. El próximo 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y en un momento estarán con nosotros la doctora Vilma Núñez de Escorcia y Mauro Ampie, presidenta y director ejecutivo del CENID, para conocer su valoración sobre el estado de los derechos humanos en el país y sobre el reporte que presentó el CENID hace ya algunas semanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington sobre abuso de la fuerza policial en Nicaragua. Empezamos con las noticias del momento. Esta mañana, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos realizaron una marcha en rechazo a las reformas constitucionales que promueve el partido de gobierno y el comandante Ortega en una proyección de mayor concentración de poder. ¡Patria libre! Centenares de personas se agruparon en torno a la rotonda de Plaza Inter, ahora rebautizada como la rotonda Hugo Chávez, y desde ahí marcharon hacia los portones de la Asamblea Nacional, donde tuvieron algunos forcejeos con la cadena de protección policial de los edificios públicos. La policía desplegó más de 300 agentes que cuidaban los altares oficiales de la Purísima que están en la avenida Bolívar, y aunque la protesta se realizó sin mayores incidentes, se produjeron algunos enfrentamientos y forcejeos entre los manifestantes y agentes de la policía. La marcha finalmente se concentró frente a los portones de la Asamblea Nacional, que estaban resguardados y cerrados por los agentes del orden. Los manifestantes leyeron una proclama de rechazo a las reformas constitucionales y, según los organizadores, esta marcha será el comienzo de una serie de actividades de desobediencia civil en rechazo a las reformas constitucionales. Veamos lo que dijeron hoy algunos de los participantes en esta marcha. Esta primera demostración cívica y pacífica es una demostración de que el pueblo de Nicaragua en su mayoría rechaza las reformas que nos quiere imponer Ortega, porque esas reformas conducen a establecer a consolidar la dictadura que ya de facto Ortega está imponiéndonos. Una especie de conato de algo mayor que va a suceder. Ha habido en la opinión política una cierta desesperación porque no nos logramos organizar con fuerza y masa suficiente para parar los abusos del gobierno de Ortega. Estas reformas que se están proponiendo son reformas que lesionan totalmente el espíritu de la Constitución Política de Nicaragua. La Constitución Política de Nicaragua, que fue elaborada en 1987, está siendo tirada al piso en este momento. Lo que están haciendo es prácticamente usurpando todo el poder y entronizándose como reyes. Yo vengo porque no estoy de acuerdo con que hagan reformas a la Constitución, porque es obvio que esas reformas solamente responden a intereses partidarios, no responden a un bienestar común, me explico. Están tratando de que haya militares en el gobierno, están tratando de que haya una reelección indefinida del actual gobierno, y eso solamente nos lleva a una dictadura. Es el inicio de una larga jornada de lucha en la que queremos hacer conciencia y despertar al pueblo nicaragüense en contra de las pretensiones del dictador Daniel Ortega de impulsar unas reformas constitucionales que lesionan el Estado de Derecho, que lesionan los derechos fundamentales, que militarizan o pretenden la militarización del Estado, que pretenden establecer la reelección presidencial en forma indefinida y que en general representan agresiones contra los derechos ya establecidos en el pueblo nicaragüense. Y en horas de la tarde, la comisión dictaminadora del proyecto de reformas constitucionales anunció que ya está listo el dictamen que le confiere un mayor grado de concentración de poder al Ejecutivo y al comandante Ortega, y que éste queda listo para pasar al plenario en cualquier momento para su aprobación por la bancada oficial. 5 diputados sandinistas de la comisión firmaron a favor,
Los dos miembros de la bancada democrática o de la Alianza PLI votaron en contra y el legislador Wilfredo Navarro razonó su voto. El dictamen básicamente mantiene los puntos esenciales del proyecto original en lo que respecta a elevar a rango constitucional a los gabinetes de la familia, a establecer una situación de reelección indefinida, a introducir nuevos elementos de control por parte del gobierno y del ejército en torno a las telecomunicaciones y por el otro lado también introduce elementos de militarización en el Estado. El único punto que fue modificado del proyecto original es que ahora se plantea que los magistrados y jueces no pueden ser militares, o mejor dicho, que los militares no pueden ocupar cargos de magistrados y jueces, tal y como proponía la iniciativa del Ejecutivo. Pero básicamente el proyecto de reforma es un traje a la medida del proyecto de concentración de poder del comandante Ortega y así está listo para llevarse al plenario de la Asamblea Nacional en cualquier momento. Vamos a una pausa y regresamos con la presidenta del CENID, Vilma Núñez, y su director ejecutivo, Mauro Ampie, para hablar sobre este tema y también sobre el estado de los derechos humanos en el país. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Abre tu oficina en el corazón de Managua. Mantenimiento, parqueo, seguridad, todo el espacio que necesitas y además una vista privilegiada. Nuevo sexto piso en edificio Covirsa 2. Toma tu lugar entre las grandes empresas. Covirsa, desarrollando desde 1977. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. Hay personas que tienen cáncer y... ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no miran. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y nos acompañan esta noche la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, Mauro Ampie, director ejecutivo, a quienes hemos invitado para conocer su valoración sobre el estado de los derechos humanos en el país. Buenas noches, Mauro, doctora, gracias por acompañarnos. Pero antes de tocar a fondo el tema del CENID y la presentación que ustedes hicieron recientemente en Washington, me gustaría conocer su reacción sobre los temas que están en este momento, digamos, en el debate público nacional. Prácticamente ya fue aprobado el dictamen del proyecto de reformas constitucionales. Lo que conocemos sin haberlo analizado en detalle es que no hay cambios sustanciales en relación con el proyecto original. ¿Se esperaba otra cosa, doctora? Pues fíjate que si nosotros nos atenemos a lo que habíamos escuchado el día de ayer en los medios de comunicación, por ejemplo, el principal aliado en este momento del gobierno, como es el COSEP a través del AGR, ellos habían dicho que todavía estaban negociando y que probablemente iban a lograr algunos cambios. Pero sobre todo el día de ayer, la presidenta de la comisión dictaminadora, Alba Palacio, incluso dijo que se iban a tomar con toda calma realizar
ese dictamen e incluso invitó a aquellos sectores que, aunque no hubieran sido convocados, estuvieran en disposición de aportar y opinar, sus aportes iban a ser bien recibidos. Entonces, esta sorpresa que hace poco acabamos de saber, no demuestra más que las órdenes que reciben son tajantes, y yo considero de que esta precipitación o este desmentido a la comisión, a las declaraciones de la presidenta de la comisión dictaminadora, refleja que les vino una orden directa, que están consultando nada más, y cuidado que les preocupó la espontaneidad de la marcha, que aunque no fue una marcha masiva como la que en otros tiempos se han realizado, fue una marcha plural, fue una marcha consciente de lo que se estaba reclamando y lo que se debe de seguir reclamando. Ahora, se han conocido pronunciamientos de organizaciones como el CENID, de partidos políticos, de la Conferencia Episcopal, de las iglesias evangélicas, incluso también de las cámaras empresariales y de organizaciones vinculadas al sector privado, como es el caso del FUNIDES, cada quien criticando desde diferentes ángulos o cuestionando los fundamentos de esta reforma. Creo que el punto de consenso de todos era de que este proyecto debía dejarse para otro momento y que lo que el país necesita en este momento es hacer funcionar la Constitución actual. Sí, efectivamente. Y otro consenso que podemos observar en todas las opiniones es respecto de la falta de participación, es decir, la característica de este proceso precipitado que confirma la exclusión de la que son víctimas grandes sectores de la población nicaragüense, cuyas opiniones no son tomadas en cuenta. Paralelo a esto, doctora, se está iniciando una discusión sobre la reforma al Código Militar. Ayer el general Avilés prácticamente avaló desde la óptica de su institución ese proyecto de reforma que, entre otras cosas, anula lo que estableció en el Código Militar el artículo 8, que ponía un plazo terminante como periodo para el jefe del ejército de 5 años. Según la nueva propuesta, el jefe del ejército puede quedarse en el cargo hasta donde lo disponga el Ejecutivo, y el general Avilés dijo campantemente: yo soy un soldado y si eso llegó a ocurrir, pues yo simplemente tengo que aceptarlo como un soldado de la patria. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esta modificación en el Código Militar? Bueno, fíjate que es verdaderamente triste haber escuchado de parte del jefe del ejército, que era hasta hace poco, porque ya venía en declive, la institución más creíble y trataba de ser independiente frente a los esfuerzos que Daniel Ortega viene impulsando desde que tomó posesión y los quiso alinear como instituciones partidarias tanto a la policía como al ejército. Había doblegado ya completamente a la policía, sin embargo el ejército mantenía cierta independencia, por lo menos aparentemente así se veía. Pero desde el momento en que, sin ser el ejército un ente deliberativo, no tienen derecho a deliberar, lo llaman casi de primero a opinar sobre las reformas constitucionales, están destruyendo su naturaleza. Y definitivamente fue muy triste para los que quisiéramos tener un ejército independiente, una institucionalidad del ejército por la cual apostaron muchos y mucha gente en este país. Vemos de pronto a un ejército completamente sometido, con dirigentes del ejército, con jefes del ejército prácticamente que pueden mantenerse en la jefatura mientras sirvan a los intereses de Daniel Ortega. Hay que darse cuenta que el presidente lo que quiere es tener funcionarios e instituciones que sirvan a sus intereses, y entonces fue verdaderamente lamentable las declaraciones entreguistas, porque no se puede llamar de toda manera, y que abandonan la institucionalidad del ejército. Prácticamente ayer, me parece, y es mi apreciación, y te digo que lo digo con sentimiento, era como ya lo último que quedaba, que se podía rescatar. Sin embargo, ayer el general Avilés, con sus declaraciones, que ojalá no representen el sentir de todos los mandos del ejército, entregó
directamente la independencia del ejército al presidente de la República. Ahora, si el jefe del ejército se puede quedar en el cargo indefinidamente y si además se prolonga el número de años de servicio activo, yo supongo que eso tiene que tener alguna implicación en lo que hasta ahora ha sido, digamos, la jerarquía y la estructura de la carrera militar. Es decir, porque ahí puede quedar el jefe del ejército como un tapón indefinidamente. Sí, y eso afecta el derecho que tienen a ser parte de la sucesión todos los demás miembros del ejército, todos los que siguen en la línea de sucesión, ¿verdad? Entonces eso tiene consecuencias, una expresión más del debilitamiento extremo de las instituciones. Efectivamente, la única que conservaba ese rasgo de un eventual o supuesto apego, una expectativa que conservábamos respecto de su apego a la Constitución y las leyes, era el ejército. Pero fíjate, Carlos Fernando, que además demuestra la falta de confianza que le tiene Daniel Ortega a la gente en general. Y no, digamos, a la oficialidad joven, quizás quisiera pensar, del ejército. Y entonces está apegado para conservar o impulsar su proyecto autoritario, quiere mantener a los que sí definitivamente ya han demostrado una obediencia ciega a su dictado, ¿verdad? Y a su mandato. Es verdaderamente preocupante que dos instituciones clave para la seguridad del país ya prácticamente están sometidas, como lo están el resto de las instituciones públicas, donde que revelan a la opinión pública nacional y a la opinión pública internacional una institucionalidad completamente desmantelada. Decime, ¿cuál institución está libre de ese sometimiento que les ha impuesto el presidente Ortega? Ninguno, y entonces definitivamente es grave. Ahora, aquí hay alguna gente que dice, bueno, pero es que ellos tienen que tener un sentido de obediencia, que fue un poco el alegato que hizo la primera comisionada Minta Granera, cuando Ortega le dijo, está haciendo un buen trabajo, que se quede en el cargo, aunque la ley decía 5 años y pasa a retiro. ¿Cómo se puede balancear la obligación que tiene un funcionario público, en todo caso, pues, de acatar las órdenes o las orientaciones que le da su superior, en este caso el Ejecutivo, ese concepto de obediencia, y por otro lado su subordinación a la ley de la Constitución? Pero fíjate que es que ahora ya la obediencia no tiene los alcances que antiguamente tuvo, tiene sus límites. Esta obediencia debe de enmarcarse dentro de la Constitución y las leyes. La obediencia debida de manera absoluta al margen de la ley, solo porque vos sos mi jefe, incluso está criticada por los organismos de derechos humanos, no solo no gubernamentales a nivel internacional, sino que también algunas instancias gubernamentales. La obediencia debida no puede de ninguna manera ser excusa para excusar, valga la redundancia, a una persona que comete un acto criminal, una violación de derechos humanos, diciendo mi jefe me lo ordenó. ¿Cómo lo voy a acatar si sé que me está induciendo, me está ordenando que cometa un delito? En este caso los están obligando, los están induciendo a violar la Constitución, que es un delito. En este caso lo que se está estableciendo es una zona gris, es un limbo en el cual se establece pues el poder discrecional del presidente, que dice esa persona va a permanecer en el cargo hasta que él lo disponga, como es el caso ya que está ocurriendo de la primera comisionada de la policía, y básicamente lo que están haciendo es equiparando ese estado de discrecionalidad en la policía para llevarlo al ejército. Sí, es decir, lo que apunta esta reforma es a darle mayor discrecionalidad al presidente, es decir, si está satisfecho con el desempeño de quienes están ocupando los cargos, los dejará permanecer por siempre incluso, ¿verdad? Es decir, sin ningún límite en el tiempo, lo que también tumba los controles temporales en el ejercicio de las diversas formas de poder, ¿verdad? Es decir, esto también lo podemos ver aunado al tema de la misma reelección del presidente Ortega, es decir, se están debilitando los controles temporales que nos protegen a los ciudadanos y nos garantizan el uso correcto, adecuado de los recursos y todas las decisiones que... A propósito de protección de derechos, ayer en el foro que convocó el CENID sobre libertad de expresión, tuvimos la oportunidad de conversar por teleconferencia con la doctora Catalina Botero, la relatora especial de libertad de expresión de la OEA,
y fue notorio que varios de los participantes en este foro insistían en el planteamiento de por qué la Relatoría de Libertad de Expresión no puede venir a Nicaragua, o en otros momentos le han preguntado a usted por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede venir a Nicaragua a sostener un diálogo con diferentes sectores de la sociedad, a tener un intercambio para conocer cuál es el estado del país. La participación ayer de la doctora Catalina Botero por videoconferencia demuestra que a Nicaragua no pueden venir los organismos internacionales de derechos humanos porque hay rechazos del gobierno. Nosotros tenemos desde el año de 1998 que estar planteando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicite su entrada a Nicaragua. Desde esa fecha, ¿verdad? Hace ya más 14 años, en 12 ocasiones, como lo dijeron los comisionados en la última audiencia que tuvimos, han solicitado al Estado de Nicaragua su permiso, porque lamentablemente así tiene que ser conforme las normas de la OEA. Tiene que ser invitado y autorizado por el Estado. Tiene que ser invitado por el Estado, recibir una invitación oficial para realizar lo que se llama una visita in situ, o sea, una visita en el lugar o en el país donde ocurren los hechos. Y entonces aquí en este hecho, ¿verdad? En primer lugar, nosotros valoramos de que Nicaragua es un país que se caracteriza por un irrespeto total y absoluto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y en segundo lugar, se evidencia con esta situación de negativa a la Comisión el hecho del cambio que ha habido, que ha operado en esta dirigencia. Porque nosotros recordamos cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino aquí en los momentos más álgidos, invitado por este mismo Frente Sandinista. Vino en 1980, vino en 1981, también había venido durante los últimos 2 años de la dictadura, y vino a tratar de arreglar el problema de la Navidad Roja con los misquitos, que lamentablemente se frustró la solución amistosa que sobre ese caso se iba a llevar a cabo. Por razones que no eran imputables al gobierno, sino una serie de situaciones ajenas al control y a la posibilidad real de la Comisión de hacerlo. ¿Por qué si en aquel tiempo, de momentos difíciles, de una situación de guerra, de agresión, de una situación seria, se permitió la entrada de la Comisión? ¿Por qué ahora, supuestamente estamos en una democracia, viviendo bonito y todo lo demás, se obstaculiza la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, no hay autorización, no puede venir la comisión. No puede venir de manera oficial. Nosotros ya también participamos junto con otras organizaciones, hace el año pasado creo, invitamos y vino como académica la relatora sobre los derechos de la mujer. Pero no venía en carácter oficial. Ahora no pudimos, nosotros, el CENIR, personalmente invitamos a la doctora Catalina Botero, le presentamos toda la situación grave de violación al derecho a la libertad de información, de acceso a la información, la concentración de medios, todo eso bien documentado, y le decíamos, vamos a hacer un foro, la invitamos a que sea la invitada especial, y eso, dijo, no puedo ir al margen de una invitación oficial del gobierno, y entonces acordamos con ella esta forma de participación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió al CENID y a otras organizaciones, en ese caso para hablar específicamente de la situación del abuso de la fuerza policial en Nicaragua. Ya regresamos. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado.
Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida, a capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Continuamos en esta noche, estamos conversando con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIT, Mauro Ampie, director ejecutivo de esta organización de derechos humanos. Hace algunas semanas ustedes comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron un informe que posteriormente ha tenido amplia divulgación en el país sobre abuso de la fuerza policial en Nicaragua. Hablaron de varios casos, algunos como el de Nueva Guinea, abusos en celdas policiales que ya tienen 1 año de impunidad, otros como el caso de las agresiones y asaltos a los jóvenes de Ocupa Inc., que tiene 5 meses de impunidad. Después de esa comparecencia y habiendo conocido cuál fue la reacción del representante del gobierno, ¿ha habido alguna suerte de diálogo con la Policía Nacional? ¿La Policía Nacional acogió ese informe? ¿Ha tenido alguna reacción con ustedes, Mauro? No hemos tenido ninguna reacción aún de parte de la Policía Nacional. Uno de nuestros planteamientos fue dificultades que estamos enfrentando para desarrollar determinadas capacitaciones en derechos humanos para la policía, particularmente en la Academia de Policía, y esperamos, es decir, ¿verdad?, en vista de que el Estado, el representante del Estado, se limitó solamente a enfocar algunos aspectos de nuestra relación, tener la oportunidad pronto de abordar los otros temas que consideramos pendientes, ¿verdad? ¿El diálogo con la policía cuándo se cerró, doctora? ¿O no está cerrado totalmente? No, nosotros esperamos que no esté cerrado. Nosotros esperamos que esté en un impasse, donde definitivamente tenemos que decir, a mí personalmente me da como cierto, no quiero decir miedo, pero no me gusta que me rechacen, no me gusta que me atropellen, y entonces para evitarme esa situación no hemos insistido en acceder al contacto que teníamos a nivel de la jefatura para dilucidar una serie de problemas. Nosotros consideramos que y esperamos poder restablecer la relación con la policía independientemente de la ilegitimidad o de la ilegalidad a que han llevado a la comisionada general Granera, porque pudiéramos decir es nuestra contraparte. Fíjate que la policía es la principal o la institución más denunciada en el país, entonces es ante quien tenemos más que recurrir para buscar solución a esos problemas. Y de hecho en este momento la relación se mantiene más continua en los territorios. En los territorios, sobre todo fuera de Managua. Ahora, durante esa comparecencia, el representante del Estado, el diplomático Alvarado, ese es su nombre, ¿no? Entiendo que él básicamente leyó algunos reportes sobre la versión o la visión del Ministerio de Gobernación o de la Policía del Estado del país, pero cuando habló específicamente del caso Ocupa Inc., la argumentación que brindó más bien apunta a justificar una acción de violencia y por otro lado una acción delincuencial en la que se vio involucrada la misma policía, porque la policía no solo fue cómplice, sino también copartícipe en un acto de asalto, robo de vehículos, es decir, la policía terminó siendo involucrada en delitos comunes. Ese argumento que presentó el señor Alvarado, ¿esa es la versión oficial del Estado de Nicaragua?
Esa tenemos que considerarla como la versión oficial, porque lo que él dijo expresamente fue que subvirtieron el orden y esa fue la respuesta que la policía dio, que la autoridad tenía que dar, es decir. Pero en ese caso quien agredió en primera instancia fueron fuerzas de choque. Es decir, en ese momento el Estado asume que las fuerzas de choque son la respuesta oficial. Lamentablemente yo quisiera creer de que fue un exabrupto frente al acorralamiento, perdón la expresión, en que se sentía el representante del Estado, porque definitivamente estaba recibiendo objeciones de parte de los 3 comisionados que estaban presidiendo la audiencia, donde le decían, cuando él presentó un informe que estoy segura fue elaborado en las oficinas de la policía, porque él estaba leyendo así muy pegado al papel y no decía otra cosa, se acorraló, se sintió y entonces le salió lo que él piensa. Yo quiero creer que si es verdad, si la policía no ha sido capaz, por órdenes superiores o por lo que sea, de investigar este caso tan evidente de delincuencia, ¿verdad?, convirtiéndolo en cómplice, sería ya el colmo que convierta en delincuentes a las víctimas. ¿En qué terminó esa audiencia? Es decir, ustedes comparecieron representantes de otros países, al final la comisión toma alguna acción, llega a alguna conclusión. Bueno, la comisión aprovechó para insistir en la necesidad de visitar Nicaragua. Y de hecho, una de las comisionadas planteó que están desarrollando un estudio a nivel regional, que tienen que hacerlo, y por lo tanto cobra mayor interés la visita a Nicaragua. Asimismo, la relatora para Nicaragua, la comisionada Rosemary Belantuán, volvió a insistir en que como relatora le urge visitar Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es al Estado el que le corresponde reaccionar y a nosotros demandárselo también. El argumento que presentó el representante del Estado en algún momento intentó descalificar la labor que realiza el CENID como una labor política. ¿Cómo responde usted, doctora, a ese tipo de intentos de descalificación? No un intento, es precisamente el discurso sostenido y la actitud sostenida que mantienen diferentes personeros y voceros del gobierno. La descalificación es una de las agresiones que sufren definitivamente los defensores de derechos humanos y específicamente nosotros. Sin embargo, creo que no usó las palabras más apropiadas, reveló lo que le estaba saliendo a él de su impronta participación, y allí una vez más, y nosotros lo hicimos notar con posterioridad ante la comisión, que Nicaragua se está sumando a la política de otros estados que pertenecen a determinada tendencia en Latinoamérica, o sea, los países del ALBA, porque precisamente en la mañana el estado del Ecuador no había asistido a la audiencia y había dejado solo a los peticionarios hablando. Y en esta vez, por primera vez desde que yo asisto y participo en las audiencias de la comisión, el nivel de la participación del Estado fue el más bajo. En otras ocasiones ha asistido representantes de la Procuraduría, no sé si el propio procurador Hernán Estrada alguna vez, embajadores. Ha participado Chico Rosales, lo que pasa es que al doctor Rosales le fue muy bien porque se quiso empezar a dar una clase de francesismo, de cosas, y le llamaron la atención, pero siempre había asistido a la audiencia el embajador, o sea, el doctor Moncada, que está allá, pero ahora mandaron a Luis Alvarado solo, y entonces le bajaron el nivel de la representación de Nicaragua, lo que nosotros consideramos una subestimación a la comisión. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Usualmente el CENID convoca a alguna movilización. Este año específicamente, ¿qué están proponiendo? Bueno, este año estamos conmemorando el 65 aniversario de la Declaración Universal y el 15 aniversario de la Declaración sobre Defensores, y definitivamente que no podemos distanciarnos. Esta conmemoración la ubicamos en el contexto por el que está atravesando Nicaragua, el debilitamiento, la demolición de las instituciones que son las que están llamadas a ser garantes de los derechos humanos, y por lo tanto la marcha va a estar enfocada hacia eso.
La conmemoración no solamente es el acto de celebrar el día en que se aprobó la Declaración Universal, que es la piedra angular sobre la cual descansa todo el desarrollo jurídico normativo del derecho internacional de los derechos humanos, sino que nosotros hacemos también nuestra reafirmación de compromiso en seguir en esa defensa, y por otro lado denunciamos las peores situaciones que se están cometiendo en este momento, que como dice Mauro, servirá de marco de referencia para la conmemoración del 10 de diciembre, y entonces no puede escapar de este contenido lo que significa la reforma a la Constitución, que para nosotros lo consideramos el marco dentro del cual se van a violar de mayor forma y de manera más impune los derechos humanos en el país. ¿A cuántas personas brinda servicio el CENID, digamos, diariamente, semanalmente, en las oficinas que tienen en Managua o a través de sus representantes en el interior del país? Se ha vuelto casi como una peregrinación, ¿no? Cuando una persona enfrenta un problema, sea con la justicia, sea con la policía, pues, ¿dónde van? Van al CENID buscando asesoría legal, van al CENID buscando alguna suerte de protección. Sí, atendemos unas 5.000 personas anualmente. Esto incluye denuncias, solicitudes de gestión y consultas que evacúan nuestros ¿Y eso abogados. está en Managua y fuera de Managua? Sí, en los dos lugares. Y entonces, si vos llegas un día cualquiera a nuestra oficina, nuestra sala de recepción no parece un centro de derechos humanos. Parece prácticamente un centro de salud en una situación de emergencia de dengue. La cantidad de personas llegando a plantear cosas que no son noticias, cosas que no salen en el periódico, pero que son el drama humano que vive cada persona y que es la radiografía real de la situación de derechos humanos en el país, no lo que nos dicen las encuestas, no lo que dicen los informes de organismos internacionales, nada. La realidad está en lo que sufren y viven estas personas y no tienen respuesta de parte del gobierno. El 10 de diciembre es la marcha y el día martes tienen un evento sobre... Sí, tenemos un foro en el que vamos a analizar el tema de la participación ciudadana como un elemento clave para la existencia de la democracia. Y entonces tendremos invitados especialistas sobre este tema, a Pablo Medina, ¿verdad?, de las redes de desarrollo local, a Roberto Stewart, que es un investigador muy conocido que ha trabajado este tema, y también tenemos invitado a Gabriel Álvarez, que va a analizar el tema, cómo impacta las reformas constitucionales, cómo impactan en la participación ciudadana. Gracias a Mauro Ampie, la doctora Vilma Núñez, por su reflexiones esta noche a propósito no solo de las reformas constitucionales, sino también de esta serie de actividades que está promoviendo el CENID, uno de los pocos espacios que quedan en el país para acoger las denuncias, los derechos de los ciudadanos cuando se sienten afectados, no solamente por el Estado, sino por otra clase de poderes. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con Juan Carlos Ampie, aquí en Esta Noche, en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.